Y fíjese, el Catecismo Menor de Westminster, de tradición reformada, describe de la siguiente manera. Mira qué chévere. El arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora por la cual el pecado, una verdadera conciencia a la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio a sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Y si hay una actitud de pecado a la que yo no siento odio, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, brega conmigo. Y si hay algo en nosotros, gracias hermano, y si hay algo en nosotros en lo cual todavía nosotros no sentimos eso, pero en esta mañana el Espíritu Santo está tocando tu vida, está hablando a tu vida y te dice, mira, pero mira este aspecto de tu vida, preséntaselo al Señor, ríndelo delante del Señor en arrepentimiento y pidámosle a Dios que trabaje con nuestras vidas. Amén. La fe. Desde la perspectiva bíblica, la fe significa creencia y confianza. En Hebreos 11.1, ¿verdad? El texto clásico acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ojo, la fe no es una obra. Me explico. La fe es producto ¿de quién? Es un fruto del Espíritu. Y es un don del Espíritu. Así que no estamos hablando de la fe humana. La fe que nos salva no es la fe humana, la fe que yo tengo para meter mano en la vida y echar para adelante. No es, esa no es la fe. La fe de la que estamos hablando es la fe que es producida por el Espíritu Santo. Así que no es obra nuestra. Pero eso sí, la raíz de esa palabra fe, pistis, implica acción. Alaba. La fe tiene influencia sobre el intelecto cuando se aceptan las verdades de Dios. Y tiene influencia sobre la voluntad cuando se permite que esas verdades dirijan nuestra vida. Ahí están los dos elementos, amén. Mire lo que dice abajo, así que la fe puramente intelectual no es suficiente. Como yo le dije ahorita, yo crecí en un entorno de una iglesia. A mí se me enseñaron unas doctrinas esenciales que estaban correctas. Participé de ritos y ceremonias de esa institución religiosa. Pero no tenía a Cristo. Porque no había habido esa experiencia espiritual. Aparte de que el elemento más importante, que era predicar al Cristo resucitado y por qué murió por mis pecados, y el arrepentimiento y la conversión, nunca estuvo en el mensaje. El asunto no es la religión. El asunto es que Cristo no esté. Porque si tenemos un libro sagrado, si tenemos ritos y ceremonias, si tenemos un lugar de culto, es una religión. Ahora, la verdadera religión de la que habla Santiago es aquella religión que tiene a Cristo, que es Cristo quien se acerca a nosotros, que es Cristo quien nos reconcilia con Él, que es Cristo quien nos salva. Mire qué importante es que haya esa experiencia espiritual que trasciende el intelecto, que mire lo que dice Santiago 2.19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Quién hace? También los demonios creen y tiemblan. Así que no es solamente un aspecto intelectual, los demonios saben quién es Dios y tiemblan. A veces nosotros hemos perdido incluso ¿qué? El respeto por Dios. Y lamentablemente lo demostramos a veces hasta en el mismo culto. Gloria a Dios. Prueba de que creer intelectualmente no es suficiente, es parte. Y quiero hacer una nota al calce aquí. Los otros días estábamos un grupo de amigos reunidos por Zoom. Ellos viven en Australia. Y uno de los hermanos tiene una niña con condiciones especiales. Y yo me acordé de un testimonio de un hermano, que hoy en día es un profesor a nivel teológico, que cuando él crecía, ese hermano tenía un diagnóstico de retardo mental y creció en una iglesia pentecostal en Nueva York. Y él testifica la manera en que el Espíritu Santo trataba con él. Y él, hoy en día, una de las cosas que enseña es, recuerde que nuestra mente puede estar fallando.
Pero el Espíritu Santo va más allá de nuestra mente. Y trabaja con nuestro espíritu. Y ese niño quizás con una condición especial o esa persona que quizás pensamos que ya su mente no está funcionando, tú no sabes lo que el Espíritu Santo está haciendo con el espíritu de esa vida. Amén. Así que siempre valoremos esas personas con condiciones especiales, sobre todo si están en medio de la iglesia. Porque pensamos que como no entienden, no es importante. Pero es que Dios brega con todo. Ese hermano hoy en día es una persona que es un profesor de teología. Una persona con retardación mental de grupo de educación especial de un contenido de los de antes. Que eso era prácticamente vida independiente, que ni clases le daban prácticamente. Y eso lo hizo Dios. Pero sus papás, ¿qué hacían? Lo llevaban a la iglesia. Se metían en un basement de unos apartamentos orales. Y en lo que no importa lo que estuviera pasando por aquí, Dios estaba obrando en esa vida. Gloria a Dios. Debe contener un elemento praxial práctico de una fe que se demuestra con los actos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que hay un aspecto en tu corazón, un aspecto emocional y en tu mente de que estás creyendo esa palabra de que Jesús fue el que murió y fue levantado de los muertos, pero lo confesaste con tu boca. No son tus obras las que te dieron el mérito, pero esa fe se demuestra, como dice Santiago, ¿cómo? A través de las obras, que son dos cosas muy distintas. Amén. Santiago 2, 14, el 15, hermanos míos, ¿de qué aprovecháis si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y comencé diciendo que no lo podemos hablar aquí hoy, pero la amplitud de la salvación abarca todo. Y abarca nuestra liberación en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo las injusticias, la necesidad de los marginados, todas esas áreas. Eso es intrínseco a la fe cristiana. Eso no es un plus, eso no es un por si acaso, eso no es cuando tengamos tiempo, es que debe nacer de nosotros de manera natural, porque eso es parte de la obra de salvación. Nuestra salvación va así, pero también va así. Va verticalmente, Dios nos salva, pero eso se traduce en experiencia comunitaria. No hay tal cosa como un cristianismo de yo metido en el monte yo solito. No hay una experiencia de yo me guardo en mi casa y yo oro en casa. Eso está chévere, eso es parte de. Pero se tiene que traducir en una experiencia comunitaria. A menos que usted se haya convertido y usted sea un musulmán que está por allá en medio donde no hay más cristianos. Y ese es otro cartel, pero esa es la excepción a la regla. El Espíritu Santo, a través de la palabra, quien hace germinar esa fe y quien nos dirige a toda verdad. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermano, la palabra hay que escucharla. La palabra hay que escucharla. La fe viene por el oír ¿de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. Tal y cual. Por eso es que es importante que esa lectura de la palabra pública tiene que estar presente y debemos ser diligentes en ella. Porque a lo mejor usted es muy bueno y usted es una persona que en sus disciplinas espirituales tiene su lectura de la palabra. Pero hay quien no, y hay quien es nuevo en el Evangelio. Y a veces la única palabra que van a escuchar es la que se escucha dentro de la iglesia. Así que esta palabra se tiene que transmitir con claridad, se debe leer en voz alta, pausadamente, con reverencia y con claridad. Amén. Porque la fe viene por el oír. La doctrina de la justificación por medio de la fe destruye el peligro de tratar de justificarnos por nuestro propio esfuerzo y vence el temor de que somos demasiado débiles para vencer los obstáculos y dificultades, lo que dijimos ahorita.
A lo mejor usted se convirtió, usted está viviendo una vida cristiana, pero hay áreas de su vida donde usted todavía no tiene dominio. Y ahí es que entra la grandeza de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, ¿yo me voy a quedar así? No, yo tengo que arrepentirme, tengo que presentarle eso delante del Señor y tengo que buscar que el Espíritu Santo trabaje con eso en mi vida hasta que yo tenga control. Amén.